a desarrollar, el objetivo que tiene es que vamos a comentar el comportamiento de las curvas del tema de producción con un insumo variable, particularmente con la producción a corto plazo. Entonces, el desarrollo de esto es que nosotros podamos lograr interpretar el comportamiento de las curvas de producción total, de producción marginal, de producción media, para que conozcamos, pues, a qué se refiere cada una de las intersecciones que tienen, el comportamiento que toman, y para eso, pues, es necesario que nosotros conozcamos lo que sería la producción total. Esta producción total se recolecta a partir de lo que es una producción, en este caso de una empresa, y ver el comportamiento que se tiene a partir de, pues en este caso puede ser de horas hombre o puede ser eh, de diferentes tipos de personas. Entonces, aquí podemos decir que personas, 4 trabajadores desarrollaron una producción de 15 unidades, 5 de 16 unidades, 6 de 17 unidades. Esta es la forma de cómo se lee: 7, 17 unidades y 8, 13 unidades. Entonces, para encontrar esta productividad media, yo pues lo único que tendría que hacer es poder dividir. Funciona de la misma manera como si fuera la media, en este caso, una media o un promedio de productos totales entre personas que desarrollan el trabajo. Para yo voy a hacer una división del producto total entre las horas de trabajo. Claro está que si divido 0 entre 0, pues me va a marcar error, pero una vez que ya tenga insertada mi fórmula, yo puedo realizar un arrastre, es decir, en posición en la esquina inferior derecha, doy clic y arrastro. Y con eso, pues yo ya puedo obtener el total de mis resultados. Estoy sustituyendo un 0 voy a hacer futuras operaciones y para que no me marque ningún error. Entonces, la producción, de esta manera encontramos nosotros lo que es la producción media y la producción marginal, pues la vamos a encontrar identificando, en este caso en el producto total, cuánto hubo de diferencia con respecto del dato anterior. Es decir, con respecto del dato anterior, como no tenemos nosotros, pues no, si yo hago una resta con respecto del dato anterior, pues me va a dar 0. Sin embargo, para lo que es, a partir de este punto, yo sí puedo saber que de este punto al anterior hubo exactamente 3 datos, porque 3 menos 0 pues sigue siendo 3. Para realizar la resta, inserto un igual, selecciono la celda, pongo la diagonal, esa diagonal me indica que voy a hacer voy a hacer una resta, pongo un signo menos y hago la resta del dato anterior. En este caso yo ya lo tengo, 3 menos 0 es 3. Pasa lo mismo, voy a arrastrar. Esto significa que cuando yo, una vez que haya arrastrado, pues hice las operaciones. Tengo la ventaja de que Excel me permite seguir haciendo esas operaciones. Entiende que yo quiero estar restando siempre el mismo dato que está en producción total en la misma fila donde está posicionado él, menos el dato anterior. Entonces, esta es la forma como nosotros obtendríamos la información. Una vez que ya tengo identificado estos datos, pues voy a realizar la gráfica, que es lo que a mí me interesa. Para realizar la gráfica, selecciono mis datos, le doy en insertar, selecciono lo que es líneas. Esta línea pues me permite generar una tendencia, que yo quiero ver el comportamiento de las 3 curvas, cómo se realiza. Selecciono y pues prácticamente aquí ya tengo mis curvas. Entonces, para el uso de Excel, nada más voy a hacer una breve explicación. Lo que yo voy a insertar en este momento van a ser, voy a insertar una línea, me voy a ilustraciones, formas, selecciono la línea y arrastro. Lo que estoy haciendo ahorita, lo primero que voy a realizar como parte del ejemplo es que voy a identificar cuáles son 3 zonas primordiales del comportamiento de estas curvas. La primera se da con la intersección de la curva que se llama productividad marginal, que es esta gris, ahorita platicamos de qué habla, y la productividad o la producción media, que es esta línea que aparece aquí, donde se intersectan estas, ojo no confundir porque algunos lo identifican en esta parte,
Donde se intersectan ellas, esa es la que me va a identificar a mí que esta es mi zona 1. La otra separación, esta es la zona 1, la otra línea o la otra columna que permite hacer la separación para la columna 2 es cuando la curva de productividad marginal está por debajo de cero. A partir de ese momento, cuando cruza las abscisas, en ese momento nosotros podemos identificar. Ustedes checan, aquí está cero, entonces pasando por debajo de cero, en ese momento aquí tenemos nosotros zona 1, zona 2 y esta sería la zona 3. Para eso platico rápidamente. La primera curva hace referencia a la productividad total, es decir, nosotros sabíamos cuánto había generado las personas cuando había una persona, cuando había dos personas, cuando había tres personas, ya lo habíamos identificado. Esta es la curva azul, que se llama productividad total, aquí tenemos la referencia. Y la productividad media hace referencia a la media de la producción total entre el número de empleados. Y lo que es la productividad marginal, pues recordar que hace referencia que mientras la curva suba, se llama productividad marginal, significa que cada persona que está ingresando, es decir, cuando se ingresó a la 2, aportó suficiente. Cuando ingresa la persona 3, también aporta suficiente a la empresa, pero cuando ingresa la persona 4, tal vez era en esa línea de producción, ya esta persona ya no tenía espacio o pasó algo ahí, a partir de ahí, y ya no aportó lo que estaban aportando. Entonces, a partir de ahí, de la persona 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, podemos decir que ese fenómeno se le llama, recuerden, se le llama ley de rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que una vez que ingresa un empleado más ahí, pues ya no aporta lo que pudieron haber aportado estas tres personas al inicio. Entonces, eso es lo que significan cada una de las curvas. Vamos a poder comentar, voy a eliminar esta gráfica porque el objetivo que tengo, pues más que todo, es que ustedes puedan identificar el comportamiento. Poco a poco irán aprendiendo Excel, vamos a ir picándole, entonces con eso por hoy es suficiente. Pero ¿qué me interesa? Me interesa a mí que ustedes puedan identificar que hay una productividad marginal como ya lo decíamos nosotros, y esa la vamos a encontrar en la cresta de la curva de productividad media, pero la curva de productividad marginal. Entonces, esta curva, nosotros donde está la cresta es donde nosotros decimos que hasta ahí se está generando una forma, llegó la productividad marginal, o a partir de ahí comienza la ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, productividad marginal, y a partir de aquí se llama ley de rendimientos marginales decrecientes. Entonces, ¿qué más puedo saber? Pues puedo saber que aquí en este punto puedo encontrar la producción total, pues en este caso de la productividad marginal, hasta donde llega, a donde está el pico, en este lugar puedo encontrar esa productividad total. Lo único que necesito evaluar es con base en la función que nosotros tenemos, en la primera función función de producción, nosotros evaluamos en esa función los 3 empleados y con eso podemos calcular la productividad total. Entonces, ¿qué nos dice la siguiente columna que nosotros tenemos? Pues primero que esta es el inicio de la zona económica de producción. Esa zona económica de producción se dice que es de la más importante para la empresa y es donde obtenemos nosotros el óptimo de empleados para poder producir. Aquí es donde se encuentra. Entonces, con base en eso, yo la puedo identificar, les digo, con este cruce que tengo de la productividad marginal y la productividad media, y también me sirve a mí, una vez ubicado esto, que yo también puedo identificar la máxima productividad media o el comienzo, hasta puedo decir cuánto estoy produciendo. Recuerden, aquí en este caso utilizo la función de productividad y lo evalúo con respecto de 4 empleados, si fuera el caso. Asimismo, puedo yo también evaluar la tercera parte. Puedo decir que el máximo de nivel de producción se logra teniendo
8, en este caso, 8 empleados. ¿Y qué es lo que logro? Si yo sustituyo en la fórmula de la función de producción, porque recuerden, esta es mi producción total, y en esta función yo evalúo con 8 empleados, ahí puedo obtener lo que es la producción máxima. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos pues cada uno de estos datos. Esto es lo que va a hacer la diferencia de que podamos comprender pues la temática abordada. Entonces, con esto cierro lo que es la participación. Me gustaría que lo analizáramos tranquilamente para poder contestar ejercicios posteriores.